He puesto sobre mi mesa todas las banderas rotas, las que nos rompió la vida, la lluvia y la ventolera de nuestra dura derrota. Rota permanece aquella que levantamos al cielo, pensando que la justicia crecería como un vuelo de gaviotas en el mar. Me pusieron de nombre Fernando, mis padres, no sé por qué, Fernando, porque no hay nadie en la familia que se llame así. Yo necesitaba respirar. Era un país gris, feo, amargo. Un país sin alma. Un país verdaderamente desastroso y feo. España en aquel momento, en el año 61-62. Me había hecho la mili, me adelanté a la mili, me fui voluntario porque para poderme marchar. Además, me ofrecían una paga interesante. Le hice mis cálculos y pensé que podría ahorrar algún dinero y poderme marchar cuanto antes. Esa era la idea. El caso es que cuando me licencié, estuve trabajando en una empresa donde al día se forjó lo que podía ser mi participación en la lucha obrera, porque se hizo alguna asamblea, se hicieron ahí las asambleas se hicieron en las tapias detrás del antiguo matadero. Nos reuníamos 12 o 14 para preparar una huelga que
una huelga que solo sería de horas extraordinarias. No nos atrevíamos a más horas extraordinarias, porque trabajamos 11 horas y media en aquel momento, y eso era importante, claro. Dejar de trabajar 3 horas, joder, resultaba importante. Más que nada importante era el plantarle cara al patrón, ¿no? El día de la huelga llegó y en los lavabos recuerdo que había otro muchacho y yo lavándonos las manos y nos marchábamos. El resto del personal se quedó allí, quietos, parados. No se movió nadie, absolutamente nadie. Y el sujeto ese, el jefe de la empresa, no me acuerdo cómo se llamaba Juan o Manuel, o qué, el de la familia Esteban. Estaba en una garita allí en el alto, como si fuera una cárcel, era aquello. Y desde la garita aquella de cristales nos vigilaban. Y se reía cuando íbamos, el otro y yo íbamos hacia los lavabos. Se estaba riendo, pero a carcajada limpia. Bueno, ese fue el final de la huelga. Ya no hubo más. Salimos, no pasó nada, no vino la policía, ni a mí me molestaron, ni nada de eso. Fue sencillo. Esa fue quiero recordar, que mi primer contacto con el movimiento obrero. Bueno, la historia se terminó ahí y yo con mucha rabia me fui, ya definitivamente dije que me iba de España, que ni hablar. Año 62. Pero yo me encontré en el barco ya con un individuo que era toda una leyenda y era un hombre muy importante en el partido y que había sido, ¿cómo se llama? Comisario del 5º Regimiento. Un tipo con una lengua, era un piquito de oro de mucho cuidado. A mí me comió el tarro totalmente. Y me enseñó muchas cosas ese hombre. Me unía al Centro Democrático de San Pablo y allí es donde empecé a tomar conciencia política y a leer. Leía muchísimo. No dormía. Dormía 3 o 4 horas. Lo demás era Lenin y Marx, continuamente. Me lo llevaba a todas partes. Es que, claro, allí podías comprar todo tipo de libros todavía. Estábamos en la etapa de Goulart, el parlamentarismo y la libertad. Entonces, los militares todavía no se habían apoderado del gobierno y tal. En fin, que podías, si ibas a la librería adecuada, podías obtener, incluso en castellano, podías obtener. Aunque tengo bastantes cosas en portugués. Aprendí portugués bastante bien, por cierto, precisamente por la lectura leyendo esta gente en portugués. Leer a Lenin en portugués no es fácil, joder. O más, don Carlos, joder, con lo que se enrolla don Carlos, coño, lo difícil que es de leer, no veas. Y leía muchísimo, no paraba. Y tenía novias, que era lo que se llevaba. Entonces, el ver a una parejita en una parada de un autobús en San Paulo, en Brasil, que es donde estaba yo, abrazados. Aquí no se podía hacer tal cosa, y menos dándose el pico. Una cosa, yo me quedaba alucinado. Fíjate si era ingenuo. Yo trabajaba en la Perkins, en San Pablo, en Brasil, y fui a hablar con el jefe de personal para que me diera permiso para recoger dinero para los mineros asturianos. Y en aquel momento ya me convertí en un píquico de oro. Ya se me soltó la lengua por aquellas fechas.
Y el hombre no tomó ninguna represalia conmigo, ni nada, en absoluto. Eso sí, me echaron cuando el primer recorte que hubo de plantilla, me echaron a la calle. Eso está claro. Yo recogí una buena cantidad de dinero. Es increíble. Qué cosas se podían hacer. Qué cosa es la ingenuidad y qué cosa es ser tan joven. Una vez saqué cuentas y me parece que he trabajado en 19 empresas. Y de todas me echaron. En cuanto había oportunidad, sí. Bueno, yo llegué a España en el 65 y en Zaragoza no había comisiones obreras. Estábamos... sin el Partido Comunista no hubiera habido comisiones. Fuimos nosotros los que la creamos. Un día en la Plaza del Pilar estábamos cuatro mocetes y dijimos, bueno, ¿qué? ¿Empezamos a llamarnos ya comisiones o lo dejamos para el domingo que viene? Pues sí, empezamos a circular como comisiones obreras. ¿Qué era? Pues a hablar con el personal, asesorar al personal que estaba haciendo el convenio y ver que si conseguías que hubiera reuniones masivas, asambleas, pues ya estabas haciéndole la puñeta y mucho. Las asambleas estaban perseguidísimas, por supuesto. Pero en cuanto podíamos convocábamos una asamblea. Se trataba de eso, de saltar el cerrojo. La historia es que el partido, como os decía antes, estaba muy solo y la lucha era clandestina y se trataba justamente de romper con la clandestinidad, de pelearte por el salario, por el convenio colectivo, por las condiciones de trabajo, pelearte a luz abierta y que te vinieran a buscar. Entonces tenías la posibilidad de que los trabajadores te arroparan y te libraran de que te llevasen preso. Y esa era la idea y la táctica, salir a la calle. Fue por primera vez que quiero recordar, que alguien lo ha dicho, que fue la primera vez que se repartieron octavillas en mano. Octavillas en mano, una octavilla que normalmente las llevabas aquí, las ibas tirando, ¿entiendes?, por la noche a las 4 de la mañana, que joder, con el frío que en esta ciudad tenía ninguna gracia. La clandestinidad a ellos les iba de puta madre, les iba de maravilla. La clandestinidad era fácil. Tener un partido clandestino, eso para el franquismo les resultaba de maravilla. Hubo 2 estados de sitio, el 69 y el 71. Pues en el 71 es cuando me engancharon a mí, porque yo ya tenía una sentencia. Es verdad, sí, ya tenía una sentencia, no me acuerdo cuánto. Yo tuve mucha suerte, porque creo que me echaron 2 años, que la cosa se quedaba en uno por aquello de los trabajos. Y luego vino la amnistía vino a matar. Y el tipo amenazó con o me voy de la lengua o me saquéis de aquí o voy de la lengua. Y al franquismo no se le ocurrió otra cosa que dar una amnistía general. Y que nos tomaron ¡cuño! ¡Qué bien! Y entonces estuve 6 meses o algo así. Hubo una parte del partido que fue arrinconada y apartada inmediatamente, que planteaba la revolución por las armas, la lucha armada, en definitiva. Yo era de la sección más bien fatalista, de los que no tenían, los que creían. Yo en aquel momento no creía que hubiera posibilidades no había nada que hacer. Que este país está muy castigado por la guerra y todavía la seguía viviendo en aquellas fechas, en los años 70. Y entonces semejante
semejante actitud no era capaz de hacerla. No se podía. Yo estaba por la vía pacífica, desde luego. Cuando este país estaba ya acariciando, rozando eso que llaman el estado de bienestar, que lo inventaron los ingleses en el año 40, hicieron un pacto y dijeron, bueno, os daremos de todo esto, sanidad, educación, tal, pero hay que participar en la guerra, hay que dejar la sangre por la patria. Es que fue eso, ni más ni menos. El informe de París venía a decir eso. Y luego lo pusieron en marcha. Los conservadores, Churchill, hay que joderse, pero era muy listo y sabía que tenía que contar con el personal, si no, ni hostias. Aquello no funcionaría. Bueno, pues ha funcionado aquí, esa es la cosa. Pues, como siempre, a medias, a trancas y a barrancas.